Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos encontramos en el estudio de Pepe Gámez, pintor, escultor y marmolista. Y hemos elegido este lugar porque también se habla de este lugar en un libro que está súper interesante, un libro que es de muy fácil lectura, muy ameno, que es para niños y niñas, pero también para adultos que quieran adentrarse en la historia de Ayamonte. El libro se llama Historia de Ayamonte para niños y niñas y está escrito por Fátima Javier y Miguel Marín. Ella es ayamontina y él de Badajoz. Y nos van a hablar de este libro que promete ser muy interesante. Así que os recomiendo esta entrevista. Con nosotros Fátima y Miguel. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Fátima, cuéntame cómo se os ocurrió la idea, porque tú ya has escrito otros libros, él también ha escrito otros libros, pero cuéntame cómo fue la idea de desarrollar la historia de Ayamonte. Muy sencillo, Miguel y yo veníamos de escribir una historia mágica de la raya por encargo del Ayuntamiento de Ayamonte, que venía a conmemorar los 750 años que se cumplían de la historia de la raya, desde que se creara la raya que separa y une Ayamonte de Portugal. Es una raya imaginaria, el Guadiana. Entonces, ese libro se publicó hace unos 5 años. Entonces, bueno, circunstancias de la vida, me han tenido un tiempo la salud sin poder dedicarme demasiado a lo de la escritura, pero nosotros teníamos muchas ganas de hacer un libro como este, precisamente. Como docentes que somos, siempre hemos visto que la historia siempre se enfoca a lugares peregrinos, la Revolución Rusa, cosas así que sí, es curioso, pero poco tiene que ver con nosotros. Y en todas las localidades suele haber carencia en los niños con respecto a su propia historia, porque los maestros, yo como maestra, Miguel es profesor, o ha sido profesor, yo he sido también maestra, estamos los dos jubilados y prejubiladas. Eso, no había un material. Entonces, como apasionada de Ayamonte y él como magnífico escritor que es, y a mí es mi 6.º libro que publico, teníamos pendiente esto, lo veníamos hablando y ya pues nos pusimos en marcha con ese entusiasmo de digamos, cubrir un espacio didáctico para niños, pero también para adultos que se quieran adentrar en la historia de Ayamonte de manera amena y bueno, entretenida y sin muchas más pretensiones que aprender un poquito, curiosear y alimentar el espíritu de conocimiento, básicamente. Pues Miguel, como docentes que sois, imagino que eso os habrá ayudado a enfocar un poco el libro desde una forma pedagógica y sobre todo pues tenéis mucha experiencia con los alumnos y con las alumnas y de saber qué es lo que les puede interesar más a ellos, ¿no? Efectivamente, sí. Nosotros, como hemos sido docentes durante tanto tiempo, pues evidentemente le hemos dado un enfoque didáctico. Ese enfoque didáctico se resume básicamente en la sencillez, en ser un texto ameno para que se haga fácilmente entendible a los niños y a las niñas y todos aquellos adultos curiosos que quieran acercarse a él. Como ha comentado Fátima, desde que escribimos una historia mágica de la raya, nos dimos cuenta que hacía falta un texto de la historia de Ayamonte para niños y niñas, es decir, para el tramo de edad que va, bueno, pues desde la infancia hasta la adolescencia, digamos, hasta casi entrada a la juventud. Y, por supuesto, a todas aquellas personas que tengan curiosidad por acercarse a la historia de su propio pueblo, de su propia ciudad. Entonces, le hemos dado un carácter, le hemos dado un matices de amenidad, de sencillez, de cercanía, interpelándolos continuamente, para que ellos se vean un poco llamados por el libro, por los contenidos del libro, más por lo que nosotros tratamos de contar, que ellos se vean atraídos por los contenidos de ese libro. Por la propia historia de Ayamonte, que en definitiva es su historia. Esa es la pretensión básica. En definitiva, se trata de que no es un libro de texto, pero es un libro de lectura. Se trata de que es un libro de lectura muy sencillo, para los niños y las niñas. Quería añadir algo. Perdón, estaba escuchando que es muy interesante lo que decía Miguel, de que no es un libro de texto, pero sí que está considerado ya por la Delegación de Educación como material didáctico de buenas prácticas en el aula.
lo enviamos a la red de bibliotecas escolares de aquí de Andalucía, de Huelva, y bueno, lo han visto y les ha parecido muy interesante, muy adecuado, y invitan a que los centros se hagan con él y lo trabajen didácticamente. O sea, que cualquier maestro o profesor está trabajando alguna parte de la historia y a lo mejor dice, bueno, y espera, ¿para qué vamos a conocer? O ahora estamos con la prehistoria, pero qué bien que puedo echar mano de la prehistoria de Ayamonte, de los primeros pobladores que vinieron al Bajo Guadiana. Y podemos coger este libro y mirar, y además con muchas ilustraciones, como ya tú has visto antes, podemos hablar de los fenicios, de cómo se asentaron los fenicios y los romanos. O sea, estudiando todo eso que se estudia siempre, pero focalizándolo en nuestra localidad, que es lo que a los chiquillos más le puede... Y sabemos que además que Ayamonte tiene un patrimonio muy interesante, muy enriquecedor, sí. Alrededor de unas 80 páginas y un proyecto, la verdad que muy ambicioso, porque cómo se puede resumir tanta historia desde la prehistoria y luego hablar también, me habláis de deportes, habláis de cultura, de fiestas, de tradiciones, de todo un poco. Cuéntanos qué habéis querido reflejar. Como decía Miguel, como docentes que hemos sido muchos años, pues nos sale solo la capacidad de secuenciar contenido, de priorizar objetivos, esa cosa innata, o que la experiencia te da a la hora de creer cuáles son los mejores contenidos para que los niños se interesen o aprendan. Eso no ha sido difícil. Lo difícil sí ha sido bueno, Miguel es biólogo, yo pedagoga y maestra, el profesor, no somos historiadores, entonces para personas profanas en la historia, adentrarnos en la profundidad de manuales muy densos, muy, completísimos, como nos hemos basado sobre todo en Antonio Manuel González Díaz, maravilloso historiador de Ayamonte, creador de las jornadas de historia, que también aparecen en el libro, y María Luisa Díaz Santos. Entonces eso era ha sido un poquito lo más farragoso para nosotros, documentarnos tanto y cribar ese contenido muchísimo para que todo eso ocupe unas líneas y a la vez de una manera amena. Está distribuido en capítulos. Se trabaja también la geografía de Ayamonte, todo siempre acompañado de mapas, de ilustraciones, de imágenes, sobre todo fotografías hechas por Miguel, algunas que nos ha regalado Olga Aguilera, la maravillosa fotógrafa de la Semana Santa, del Carnaval, y bueno, retocadas un poquito por inteligencia artificial para darle un toquecito de ilustración. La verdad es que nos ha resultado entretenido e interesante. Está dividido en 5 capítulos y uno de ellos es muy curioso porque trata mitos y leyendas de Ayamonte, que eso creemos que a niños y también a adultos les puede gustar mucho. Y abarcamos, Miguel lo puede contar y prefiero que lo vaya contando él también, pues muchas partes de la historia, que no solo lo que se conoce del marqués, el tan traído y llevado, que es maravilloso, Marqués de Ayamonte, pero muchas más cosas, muchos más aspectos que Miguel puede... Pues vamos a hablar con Miguel, por ejemplo, de la importancia del momento del descubrimiento, que también tuvo una participación Ayamonte en el descubrimiento, que a lo mejor hay algunos que no lo conocen esa parte, ¿no? Sí, desde luego aparece en la Edad Moderna, aparece un capítulo destacado, la participación de ilustres ayamontinos en el descubrimiento de América, su participación, el mismísimo Rodrigo de Jerez. Colón estuvo hospedado, según cuentan, según dicen, según se puede leer en documentos históricos, aquí en Ayamonte, en la casa de Rodrigo de Jerez. Luego tuvo el hombre la mala suerte de que la Inquisición le consideraba endemoniada porque fue el primero en tener el tabaco y echar humo por la boca, y eso se consideraba que era propio del demonio, el echar humo por la boca. Ese tipo de torpezas bueno, pues de la religión, de la época, ¿no? Y bueno, muchísimos ayamontinos que participaron en el descubrimiento del nuevo continente, y desde luego, bueno, pues luego también la importancia que tuvo, porque Ayamonte fue receptor también de muchas riquezas de las que se trajeron a América. Evidentemente supuso un florecimiento tanto de la economía, de la industria, de la economía, de la propia arquitectura, el trazado de calle, el aumento del número de pobladores, etcétera, etcétera, en Ayamonte, ¿no? Es decir, que tuvo mucha importancia.
Ayamonte. Fueron muchos ayamontinos los que participaron y fue relevante el descubrimiento de América en el florecimiento de la ciudad de Ayamonte hace 5 siglos. ¿Querías completar algo? No, hablaba de Manuel Rivero, por ejemplo, que con la Casa Grande, con los molinos, las grandes fortunas, menos mal que se dedicaban también no solo a emplearla en ellos mismos, sino en crear cosas para las localidades. Claro, entonces, pues, por ejemplo, ahí tenemos la Casa Grande, el molino del mismo, del Pintado. Y muchas más cosas que creo, ¿no? Quería también, me estaba acordando antes de que, claro, cuando dices, claro, trabajáis el pasado, pero también, claro, es que una parte importante es el Ayamonte contemporáneo, el de la actualidad. Entonces, claro, nosotros decíamos a la hora de secuenciar los contenidos, los niños no tienen por qué saber cómo está estructurado Ayamonte, las tiendas del centro, todo eso se nombra. Parece de perogrullo. Para un adulto ayamontino puede parecer, la laguna, esto, aquello, pero todo eso hay que contárselo a los niños. Cómo empezaron desde la Edad Media a asentarse desde el castillo la población tirando hacia la villa, cómo se crean las primeras casas en torno a ese castillo, tristemente derruido para ocupar hoy en día lo que es el parador de turismo. El Hornabeque del Socorro también se perdió. En fin, todo eso lo explicamos, la importancia que tuvo Ayamonte en ciertas batallas, como la Guerra de la Independencia. Destacamos, porque es curioso, nos hemos encontrado que destacaban los soldados ingleses cuando ayudaron por fin a Ayamonte, a la lucha contra Francia, que eran aguerridos, ¿no? Que eran muy gallardos y que destacaban esa valentía, que querían ir siempre en primera fila. Cosas así de curiosas nos hemos encontrado en revisar pues mucha documentación, aparte del material didáctico de estos dos historiadores grandes. También hemos leído historiadores actuales, webs de internet muy interesantes. Y entonces eso, el libro trata de ser un compendio desde que se establecen los primeros pobladores, hace millones de años, hasta ahora. Pero claro, muy resumido. En el sitio en el que estamos tenemos el lujo de estar en un lugar emblemático para la cultura ayamontina, de Pepe Gámez, pues él aparece en el libro como insigne escultor, porque hemos considerado que lo merece. Hemos tratado de destacar después las artes, la música, todas las artes, la música, la pintura, sobre todo, que en Ayamonte se da y confluye en esta maravilla que se ha creado hace unos 10 años, el Paseo por el Arte. También, en fin, todo tipo de personalidades más ilustres, más relevantes para el desarrollo ayamontino en todas sus facetas, sin olvidar que la economía ayamontina, desde sus comienzos, siempre estuvo ligada al mar. También, por supuesto, se nombra a las fábricas de conserva. Después, ahora ya sabemos que la economía está más ligada al turismo, hace muchos años a la construcción. Van cambiando, ¿no? Las sociedades van cambiando. Y todo eso tratamos de reflejarlo de la manera pues más amena y también rigurosa que hemos podido encontrar. Además que imagino que os habéis llevado una sorpresa, porque ya la primera edición está, no sé si vendida al completo, ya estáis empezando con la segunda y aún todavía no habéis presentado el libro, que ya informaremos de cuándo se va a presentar. Además de que es un libro que yo pienso que le puede interesar a cualquier persona que no viva en Ayamonte, que quiera conocer esta localidad, o sea que tiene un amplio abanico de público. Y bueno, pues una primera edición ya vendida sin haberle dado una promoción más extensa, ¿no? Sí, desde luego estamos muy contentos porque la primera edición se agotó rápidamente. Hemos encarado a la segunda y bueno, pues también es importante destacar que una intención nuestra inicial era que el libro, uno de los objetivos era ese carácter didáctico para niños, adolescentes y jóvenes, y que el Ayuntamiento de Ayamonte, bueno, pues haya hecho posible, con su colaboración, que llegue a todos los colegios de Ayamonte. Es decir, que van a tener disponibles el libro en todos los colegios de primaria de Ayamonte, ¿no? Es decir, como material recomendado de buen uso en bibliotecas escolares, porque así está establecido ya por la propia Delegación Territorial de Educación, tal y como comentó antes Fátima. Estamos muy contentos, estamos a la espera ya de que nos lleguen los ejemplares de la segunda edición y bueno, esperemos que haya una tercera, porque como bien has dicho tú,
Ayamonte se llena de personas, es decir, multiplica su población en verano. Entonces, es evidente que es un sitio, es un entorno que despierte interés en muchas de las personas que lo visitarán. Así esperamos nosotros que el libro también despierte su interés, porque estará a la venta, a la venta, estará en librerías y eso para todos ellos, las personas que estén interesadas, pues todo el verano y más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que las personas que se acercan a este entorno tan bonito, a pasar su verano, a pasar sus vacaciones, van a mostrar también interés, estamos seguros, por el libro, porque de una manera muy amena, de una manera muy sencilla, de una manera lo más práctica posible, pues hemos tratado de desarrollar la historia de Ayamonte, pero no la historia de otros, sino la propia historia, la historia actual. Es decir, ¿qué es lo que pasa en Ayamonte hoy día? Una vez que se hace algo, a los 2 segundos ya es historia. Bueno, pues esa historia también interesa. Manifestaciones culturales, economía, arte, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el Ayamonte Solidario, reflejamos la marcha contra el cáncer, por ejemplo, que en Ayamonte tú sabes que tiene, desgraciadamente, es una enfermedad que que padecemos o que se padece ya como una epidemia. Pero después esa solidaridad que hay también en Ayamonte, esa marcha contra el cáncer que se hace, aparece en el libro, como decía Miguel, las tendencias digitales. Destacamos también las últimas obras importantísimas encaminadas al proyecto de Ayamonte Mira al Río. Hay imágenes de eso, se cuenta, ¿no? Como eso, lo que Miguel dice, lo último de historia de Ayamonte, lo último que ha acontecido está en este libro, porque tratamos de ser lo más completos y rigurosos posible y siempre destacando lo positivo. Cada uno ya que interprete la historia a su manera, su vivencia. También lo que decías de llegar el libro a otros lugares. Bueno, tengo la suerte de tener algunos lectores fuera de Andalucía incluso, y el libro nos lo han demandado de Sevilla, lo hemos enviado también a Madrid, a Gijón, y bueno, les ha gustado mucho y no conocen Ayamonte. La mitad de esas personas no conocen Ayamonte y les resulta fascinante. La verdad, entonces estamos muy contentos con la acogida. En las bibliotecas, está en todas las librerías de Ayamonte, cualquiera que pueda acercarse, librerías, papelerías, en todas. Continuamente pidiéndonos más ejemplares, nosotros sirviéndoselos, o sea que la verdad que nos está proporcionando muchas alegrías. Es que es una carta de presentación de Ayamonte. Como ella bien dice, pues no tiene por qué ser personas que conozcan Ayamonte, sino personas que de repente quieran descubrir un lugar y además, pues si quieren venir a visitarlo antes, es bueno echarle un ojo al libro para situarse, ubicarse y saber qué encontrar de interesante, porque aquí viene prácticamente todo reflejado. Efectivamente, es una magnífica carta de presentación de esta ciudad, porque, como te comentaba antes, aparecen casi todos los ámbitos culturales, sociales, económicos que se desarrollan en la ciudad de Ayamonte. Aparecen todos. Las fiestas, las festividades, sabemos que Ayamonte es cofrade, carnavalero, la patrona, las fiestas patronales todas, de todas las San Diego barriadas. también. San Diego también, todo muy esquemático porque no había mucho espacio, al tener solo 84 páginas para no resultar cansino para los niños, pero aparecen imágenes también las de la barriada de... se me está yendo el nombre, de donde las fiestas de María Auxiliadora, Pozo del Camino, por supuesto Canela, Punta del Moral, todas las barriadas de Ayamonte del núcleo urbano, Federico Mayo, Santa Cruz, Los Pozos, todo eso aparece ilustrado porque tiene muchas ilustraciones que parecen fotografías, que bueno, hemos tratado de darle el toque lo más posible realista para que no hubiera equívoco de los lugares que hablábamos. Como decía Miguel, insisto en que estamos además muy agradecidos a que el Ayuntamiento de Ayamonte colabore. El alcalde siempre ha mostrado muchísimo interés en que desde el principio que le mostramos el proyecto. Por supuesto, ese libro va a estar en los colegios de infantil y primaria de Ayamonte. La teniente alcalde de Cultura, la concejala de Cultura, el teniente también Mayo, todos ellos la verdad se han mostrado bastante interesados en colaborar y ya va a ser una realidad. Nos están comunicando que ya en unos días estarán los libros empezando a llegar a los centros educativos. Bueno, Marina, disculpa. Y a pesar de ser un libro de historia, yo quiero destacar
que el hecho de que una persona relevante en el ámbito de la cultura, en este caso como Pepe Gámez, que nos acompaña aquí al lado, se encuentre incluido en un libro de historia que le destaca como persona relevante en las disciplinas de la escultura. Eso a mí me parece de una belleza, de una emoción impresionante para aquellas personas que están aquí. Hablo ahora de Pepe Gámez porque nos acompaña y además ha tenido la amabilidad de prestarnos este ámbito, su estudio, pero podemos hablar de pintores, podemos hablar de escritores, podemos hablar de músicos, podemos hablar de... Entonces, eso, si a mí me ponen en un libro de historia, que yo puedo leerme en un libro de historia, me resulta súper emocionante. Es que fíjate cómo se entusiasma hablando, tú también te entusiasmas mucho, la verdad, que le ponéis pasión a lo que hacéis. Es que estamos enamorados de nuestro, es el segundo proyecto que hacemos juntos y nos emociona, nos emociona. Cuando ya lo hemos visto en la realidad, hemos pasado momentos complicados escribiéndolo, porque claro, hay que ponerse de acuerdo, dos personas, hay que documentarse muchísimo, surgen muchas dudas. Tú sabes, cualquier proceso creativo, tú como magnífica profesional que eres también, cualquier proceso creativo lleva también un conflicto, pero una vez que ya lo ves en la realidad y lo vas viendo, ya te enternece, te conmueve, y en eso estamos, que parece que es como nuestro niño. Además también habláis de leyendas y anécdotas. El último capítulo, el capítulo 5, son las leyendas de Ayamonte, sí. Entonces se hace referencia al Callejón del Morito, se hace referencia a la leyenda de la Virgen de las Angustias, también la Casa Encantada de Villa Antonia y el Pozo del Camino, es decir, el túnel de Boquerón, esas cuestiones que con su magia, con su atractivo, son capaces también de encandilar a las personas que pretendan acercarse a esta pequeña obra sobre la historia de Ayamonte, ¿no? Le da ese toque mágico que sabes que envuelve a Ayamonte. Ayamonte tiene ese carácter mágico y esa fama de sitio mágico. Bueno, pues nosotros hemos querido incluirlo también en el libro, porque nos parece que las leyendas son el resultado de esa historia tan rica y esa historia tan rica y tan estudiada que tiene la ciudad de Ayamonte. Sí. Cuéntanos alguna de las leyendas que os haya sorprendido, porque tú eres ayamontina, y algo que no conocieras de Ayamonte, que de repente pues hayáis investigado y os hayáis enterado. Cuéntanos esa leyenda. Quizá la del túnel del Boquerón, porque claro, el Callejón del Morito lo conocía. Mejor contado está en el libro, porque claro, nos hemos documentado más a la hora de redactarla. La de la Virgen de las Angustias de pequeño es una cosa que aprendemos, que nos cuentan nuestros mayores. No sé ahora si será así, pero cuando yo era pequeñita la aprendí también. Pero la del túnel del Boquerón es algo que me ha sorprendido y nos hemos terminado de documentar en YouTube, porque claro, después en el libro agradecemos a muchas personas que nos han ayudado a elaborar mejor el libro. Voy a hacer un pequeño inciso, por ejemplo, mi ahijado Saúl, que es un niño encantador de 9 años, pues nos ha informado muchísimo de la Semana Santa. Porque es un apasionado de ella, es un gran cofrade, aunque es pequeñito, y nos ha informado mucho, y así pues otros amigos, conocidos, personas que no conocíamos, nos han contado cosas para darle el toque más humano, más personal a lo que estábamos hablando. Entonces dedicamos un espacio de gratitud, porque los dos somos personas, la verdad, que nos gusta mucho y valoramos mucho la ayuda, creemos mucho en los valores humanos de la colaboración entre las personas. Y el túnel del Boquerón, pues nada, dice la leyenda que hay un túnel que se puede llegar desde Castromarín hasta Ayamonte andando a través de ese túnel. Parte de realidad hay, porque según los documentos gráficos que nos inspiran, pues se llega hasta una parte pequeñita, pero muy pequeñita, a través de un poco un subterráneo, una entrada subterránea aquí en Ayamonte, en uno de los campos. Pues eso yo no lo sabía, la verdad. El túnel del Boquerón le llaman así y dicen, no está documentado, por eso es una leyenda, dicen que se puede llegar perfectamente hasta Castromarín. Nos parece fascinante. Qué curioso. Pues me gustaría que me dijeras, Miguel, de toda la historia de Ayamonte, ya que no eres de aquí, pero lo has conocido gracias a tu esposa, Fátima. ¿Qué es lo que más
te ha gustado a ti trabajar en el libro? ¿Qué parte es la que a ti más te gusta de Ayamonte? ¿De la historia de Ayamonte te refieres? Hombre, la edad contemporánea, es decir, el momento de creación de Ayamonte como entidad, ya, como entidad, es decir, todo lo que tiene que ver con el marquesado, todo lo que tiene que ver es decir, el señorío, el condado, es ese proceso complicado histórico, a nivel histórico de gestación de Ayamonte como entidad. Eso me ha resultado muy interesante. Eso me resultó muy interesante, sí. Y a ti personalmente, conocedora de la historia de Ayamonte, ¿qué es lo que más te apasiona? Yo creo que a mí me gustó más ahondar en él, aparte que eso fue muy interesante, que tampoco lo conocía así. Creo que me resultó más interesante la etapa prehistórica, porque no tenía ni idea, la verdad. Había escuchado, había leído alguna vez los hallazgos fenicios en los campos de la olla, perdón, pero no conocía muy bien eso. Entonces, darle de verdad imaginación a eso, tratar de buscar personajes fenicios para colocar en el libro lo más fidedigno posible, en el Bajo Guadiana, todo eso me llenaba la cabecita de muchos pajaritos, la verdad. Sí, la época romana, que fue muy rica en Ayamonte, la época árabe, como sabemos, en toda Andalucía, también en Ayamonte, la creación del castillo. Sí, esa parte quizá más para atrás. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, tanto Miguel como Fátima, vais a dirigiros a la audiencia que nos están viendo y me gustaría que cada uno dijerais por qué recomendáis este libro. Bueno, pues yo recomendaría el libro Historia de Ayamonte para niños y niñas y adultos curiosos, porque es una manera muy sencilla, muy bonita, de acercarse a la historia de Ayamonte, que es vuestra propia historia, porque todos somos el resultado de lo que nos antecedió, ¿no? Entonces, es una manera muy bonita de acercarnos a nuestra historia, de dónde venimos, qué somos y hacia dónde iremos, porque como dijo antes Fátima, aparece también reflejado ahí determinados proyectos, como por ejemplo la Eurociudad del Guadiana o Ayamonte, el proyecto Ayamonte Mira al Río, que son auténticos trampolines, en este caso, de proyección hacia el futuro de Ayamonte. Es decir, demuestra su vocación española, su vocación portuguesa, su vocación marinera y, por supuesto, su vocación europea. Me parece una manera muy, muy bonita y muy práctica y muy elegante de acercarse a la propia historia de los ayamontinos. Pues, ¿qué dirías, Fátima? Miguel lo ha dicho tan completo que ya se me ocurren pocas cosas. Como maestra truncada, porque me jubilada por motivos de salud, yo lo recomendaría por lo que siempre insisto, el localismo, el conocer nuestras raíces, el conocer lo que somos para poder conocer Andalucía, España y la humanidad, como decía, como dice el himno. Más o menos por eso, aparte de lo que me sumo a todo lo que ha expresado Miguel. Creo que es una manera muy amena, muy didáctica, además muy colorida, tiene muchísimas ilustraciones de aprender y los niños y adultos y de entretenerse con la historia de Ayamonte, sí. Pues aquí lo tenéis, Historia de Ayamonte para niños y niñas de Fátima Javier y Miguel Marín, un libro muy recomendable que además hemos desgranado parte de él, pero lo mejor es que lo leáis y luego podéis hacer algún comentario. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a Fátima. Muchísimas gracias, Marina, un placer tratarte, eres un encanto de persona, aparte de una magnífica profesional, y muchas gracias a Pepe Gámez por habernos cedido su lugar, bueno, emblemático para todos los ayamontinos, lleno de un arte que realmente es inspirador. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Marina. Muy amable. Gracias.